Gustavo Barría de Puerto Aysén. ¿Cómo está, Oh, León Gustavo? Harto Gusto frío por ahí. saludarle, aquí presidente del Club de Leones de Puerto Aysén. Saludos, Qué gobernador, bien, y a todos qué los bien. hola Gustavo, ¿cómo estás? Qué bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Le voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, ¿no es cierto? Este webinar es muy especial, bueno, como todos. ¿Por qué? Porque hemos pedido a una consultora particular que no es del leonismo, ¿no es cierto? Que nos pueda indicar y buscar qué proyectos hay disponibles tanto en el municipio como en el gobierno regional o en otras instituciones, incluso en fundaciones, algunos proyectos que estén disponibles en los cuales, digamos, los clubes de leones podamos participar. Ganarse un proyecto, me ha tocado, no solamente en el leonismo, dirigir a lo menos un par de proyectos, postulado LCIF, una ambulancia para el centro de rehabilitación, y al gobierno regional, la última vez que fueron una cantidad bien grande, alrededor de 200 millones de pesos que nos entregó, y después rendirlos. Entonces, lo que quería explicar era de que tengo experiencia en el tema de proyectos y un tips que seguramente la consultora igual lo va a decir y que sirve como introducción, es que tenemos que tener mucho cuidado. Nos ganamos un poco fácil el proyecto, pero rendirlo es lo difícil y es lo complicado. Rendirlo y rendirlo bien, porque hay muchas instituciones que hay una boleta que se perdió, que pasó por aquí y por allá, y después tenemos problemas y hay que entender de que el leonismo está detrás y está nuestro nombre y a los leones nos miran a todos, todos somos uno solo. Entonces, ese es el cuidado siempre que hay que tener. Y yo recomiendo cuando un proyecto es de gran envergadura, o sea, de varios, de un monto alto, hacerlo con una consultora. ¿Por qué? Porque ella te ayuda a rendir y tú no tienes ningún problema en ese sentido. Sin, dicho esto, y ya con 60 conectados aquí, eh, León, gobernador León Ernesto, le doy la palabra. Muchas gracias, Gastón. Hoy día sí estoy. El otro día me nombraron, pero yo andaba por allá con mis amigos del Club de Leones, Temuco, Antumalal. ¿Mm? Hoy, qué alegría verlo a todos ustedes, aunque sea a la distancia, pero también tan cerca. Es para mí, como gobernador, un agrado verlos a ustedes y que estén interesados en este tema, que siempre lo hemos conversado y que nunca lo habíamos concretado por diversos motivos. Y ahora, ¿cierto? Nuestro GLT, León Gastón Cárcamo, gracias a sus gestiones, ¿cierto? Eh, ha facilitado con profesionales de alta jerarquía en manejo de proyectos, ¿cierto? Para que nos capaciten, nos induzcan a señalar cuáles son los proyectos con los cuales nosotros podemos acceder. Normalmente nosotros no tenemos tantos recursos para hacer proyectos de alto impacto, que es lo que se persigue. Y a través de la municipalidad, los gobiernos regionales y otras organizaciones tienen los recursos y solamente faltan proyectos. Es lo mismo que pasa a nivel de la fundación, de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, en el sentido de que hay recursos, pero faltan proyectos. Entonces, siempre es importante tener uno o dos o tres socios, ¿cierto?, que se dediquen exclusivamente a realizar estos proyectos, vean cuál es la necesidad y cómo poder presentarlos y después ejecutarlos y, como dice Gastón, rendirlos, que eso también es la parte más delicada de todos los proyectos, para que posteriormente, ¿cierto? Sean los clubes considerados nuevamente en una nueva postulación. Quiero saludar a don Patricio Peñalosa y a don Vicente eh, Papich de la Paudeo Consultora. Y le agradecemos, estimados amigos, su disposición a poder capacitarnos en este tema tan importante y que es importante que conozcan los leones de nuestro distrito. Felicito también a ustedes, estimados amigos, que
Estamos desde Temuco hasta la Patagonia con leones de todos los clubes. Así que un agrado saludarlo. Ya pronto estaré por allí, por sus clubes visitándolos. Ya algunos los he visitado. Hemos compartido agradables momentos y espero que también lo sea en los clubes que nos quedan. Así que nuevamente los saludo afectuosamente, los felicito por estar aquí y agradecer también a la consultora Pauldeo de esta posibilidad que nos entrega. Muchas gracias, Gastón. Buenas noches. Yo me tengo que retirar porque tengo otra reunión del Consejo Gobernador, así que voy a estar un ratito. Así que un gusto de saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, gobernador. En nombre de todos los leones conectados, buenas noches. Buenas noches. Adelante, don Patricio o Vicente, no sé cuál de los dos va a empezar exponiendo. Ya está listo para que ustedes puedan compartir también si lo necesitan. Hola, buenas noches a todos y todas. Primero que nada, saludarlos a nombre de Pauldeo Consultores. Mi nombre es Patricio Peñalosa, socio fundador de Pauldeo. Y que agrado que sean desde la Araucanía hasta Magallanes, porque justamente son las áreas en que hemos trabajado. Hemos trabajado en la octava, novena región, hemos trabajado en la duodécima, en las undécimas regiones. Estamos presentes en Chiloé y aquí es donde estamos instalados. Además, yo soy de crianza coyhaiquina, así que me siento muy identificado con la región de Aysén. Me crié en Coyhaique en los años 70. No quiero decir la edad, pero se suman los años, ¿no es cierto? Primero que nada, querer agradecer esta oportunidad de poder brindarle un barniz de lo que son la postulación de proyectos, la instancia que existe en esto, que tiene mucho que ver con poder apoyar la gestión que hacen ustedes como clubes de leones, ¿no es cierto? Como leones en cada una de sus comunas, de sus distritos, como tienen definida su estructura. Pero tiene mucho que ver también con la orientación que cada club tenga, ¿ya? Porque me imagino que no todos abordan las mismas temáticas, ¿ya? Y el Estado, no voy a hablar de gobierno de turno, el Estado en general siempre ha recurrido a la sociedad civil para desarrollar temas que no puede resolver por sí mismo, ¿ya? Me refiero a temas de rehabilitación, inclusión, de educación, de cultura. No, no tenemos un Estado extremadamente consistente como para poder abordar todos los temas y el Estado, por lo general, para hacer frente a eso, también recurre a la colaboración, ¿no es cierto?, a la gobernanza, como se dice entre comillas, con la sociedad civil. Y hoy día hay que tomar un elemento muy importante en consideración. El impacto que tuvo, la complejidad que hubo con las fundaciones, no con todas las fundaciones, pero con las fundaciones, con esas fundaciones que estaban recién creadas, que se habían creado hace 2 años atrás, donde hubo mucho traspaso de dinero, obliga al Estado en ciertas materias a ser más riguroso en el ingreso de esos recursos, ¿no es cierto? En el sentido de poder hoy día trabajar, de asociarse con organizaciones, con fundaciones, con corporaciones que tengan trayectoria, que sean reconocidos, que tengan validación, ¿no es cierto? Y que tengan una estructura de responsabilidad que sea conocida por todos, ¿ya? Hoy día el Estado está avanzando hacia allá para poder dejar de tener este lado tan oscuro, ¿no es cierto?, de la política, que es el peor lado que hemos conocido durante el año pasado en cuanto al tema de las fundaciones, para poder efectivamente distribuir recursos hacia las organizaciones que efectivamente trabajan con la comunidad y que en rigor se le está haciendo una sumatoria de aporte a este proceso. Eso es lo principal. Ya vamos a hacer una pequeña presentación de Pauldeo Consultores para poder irnos al detalle de lo que queremos hacer. Voy a compartir la pantalla. ¿Lo ven, cierto? Sí, dice que debe pulsar 2 veces para entrar al modo pantalla completa. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve, solo que tiene que empezar la presentación, ¿no? Ok. Ya. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Hacia abajo? Yo creo que sí. No, no, ya. Bien, primero que nada, nosotros nos dedicamos al diseño y ejecución de proyectos, desarrollo de actividades de capacitación y apoyo al microemprendimiento. Asesoramos a personas, comunidades, organizaciones y empresas, especialmente en las localidades del sur de Chile. Primero que nada, estamos comprometidos con nuestra cultura y nos esforzamos en promover acciones que permitan mantener y transmitirla a las futuras generaciones. Contamos con un equipo profesional de reconocida trayectoria en diferentes ámbitos, lo cual nos permite tener una mirada integral de proyectos que realizamos. Hemos desarrollado proyectos en temas de ambiente, en temas productivos, en temas sociales, y algunos de nuestros proyectos son, por lo general,
Hace tiempo trabajamos, por ejemplo, programa de formación gremial asociativo de Cercotec para la Asociación de Pequeños Agricultores y Campesinos de Chiloé, la PACH, el año 2019. Ha sido un programa de capacitación, asesoría en temas de desarrollo cooperativo, ¿no es cierto? Y temas de asociatividad. Es un proyecto que es financiado por Cercotec Regional de Los Lagos. También trabajamos el mismo año con los productores orgánicos de Chonchi, una cooperativa que está desarrollando un proyecto de Cercote, cooperativa de productores que se dedica al tema de frutos rojos y otros que después se comercializan en hoteles de la zona para aumentar el producto de desarrollo de turismo. Durante la pandemia, durante la complejidad que tuvimos en el año 2019, nos dedicamos básicamente a apoyar la reactivación económica. Trabajamos ahí con Cercotec también en una serie de fondos de reactivación. También trabajamos con Corfo, con la FUDEUFRO. Logramos atender una buena cantidad de proyectos y apoyarlos para postular esos proyectos a los sistemas de las plataformas informáticas, que son las que hoy día están imperando a nivel de todos los servicios públicos. ¿Ya? También hicimos un lindo programa, algunos se acordarán, que están presentes acá con la Cámara de Comercio de Ancud, que fue el sello Comercio Seguro. Nos adelantamos un poco a lo que estaba sucediendo e implementamos un programa para dotar al comercio de Ancud de las normas sanitarias para enfrentar la pandemia, también de recursos para poder contar con el equipamiento debido, ¿no es cierto? Y para qué decirlo, más bien capacitar, pero en otras maneras también poder insumar ánimo, ¿no es cierto? Un envión positivo frente a la complejidad que estábamos viviendo desde el punto de vista de los ingresos, de tener que despedir gente, etcétera. Así que hicimos un muy lindo trabajo ahí con la Cámara de Comercio. Eh, También hemos desarrollado algunos otros proyectos de mayor envergadura con Corfo, la línea Crisis Ecotec, con distintos grupos de empresas de la comuna de Ancud, de Castro, de Quellón y de Puerto Natales. Y en general, ese ha sido nuestro ámbito de acción. Hay un programa que desarrollamos que le tenemos mucho cariño, que es justamente el que plantea el León Gastón Cárcamo. El año 2022 postulamos un programa al Fondo de Gobierno Regional, un fondo que no es el fondo de FNDR, sino que este es un fondo específico, que es un fondo que se articula a través del Consejo Regional, y fue un fondo de 200 millones de pesos que logramos ejecutar durante el año 2023 para desarrollar dos centros nuevos de rehabilitación e inclusión en la provincia de Chiloé, un centro especializado TEA en la comuna de Ancud y un centro de rehabilitación en la comuna de Castro. Ambos centros hoy día siguen funcionando, pese a que ya no cuentan con el financiamiento inicial del gobierno regional, pero sí cuentan con la capacidad de gestión de los leones locales, ¿no es cierto?, para poder sostenerlos y demostrarle, digamos, al aparato público que también la sociedad civil es capaz de generar proyectos que tengan sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Y como bien decía León, acá no solamente es, León Gastón, no es solamente el postular al proyecto, acá lo más complejo es ejecutarlo y rendirlo, porque no solamente rendir la plata que nos pasan, sino que rendirla de acuerdo al presupuesto que se propuso el proyecto, a las acciones que iba a realizar el proyecto, a las metas, a los indicadores y verificadores que tiene el proyecto. O sea, si yo puse de un proyecto de 20 millones de pesos que 10 lo voy a gastar en recursos humanos, tengo que efectivamente adjuntar la vuelta en horario, los pagos de imposiciones o los pagos de remuneraciones de esos 10 millones de pesos. Si yo dije que iba a comprar 4 millones de pesos en equipamiento, tengo que adjuntar la factura, los verificadores de esos 4 millones de pesos. O sea, no es que yo pueda gastar la plata en lo que se me ocurre después cuando me lo pasaron. Ahí ya incurro en una falta, ¿no es cierto? Voy incurriendo en incumplimiento de lo que es el contrato o los términos técnicos de referencia, que son muy importantes. Pero lo que les queremos decir, y ahora va a hablarle Vicente respecto a esto, es que existen fondos, efectivamente, que están destinados a la sociedad civil, en este caso los leones, ¿no es cierto?, se incluyen dentro de este sistema que es la sociedad civil. Lo que hay que ver y que cada club va a tener que ver y después que evidentemente queden con esta presentación y puedan meterse a navegar en los distintos fondos, es de acuerdo a la orientación que tiene cada club, es qué fondos, qué áreas de fondos son los más pertinentes, porque me imagino que no todos los clubes tienen la misma orientación, no todos están dedicados a lo mismo, ¿ya? Eso es sumamente importante, que logren después hacer una pequeña reunión con estos elementos que les vamos a entregar, para que puedan ir definiendo, mira, sé que nosotros tenemos que ir por este camino, si a nosotros nos gusta la cultura, esta es la área, entre medio, esa fue la... Alguien puso algo ahí. Solamente que alguien compartió un fondo de pantalla. Ah, ya.
¿Siguen viendo la presentación nuestra? No, le vamos a pedir a la León Nadia Macía, por favor, si puede no No presentar su compartir. pantalla. Es que si le quito yo, le quito a todos, po. Le Sí, quito a ustedes. así es. Mm. Que no comparta su pantalla. Patricio, León vuelve a Nadia. compartir tú y con eso ella sale. Ah, No, que ya. nosotros la tenemos compartida. A ver. Ahí está. Es que puede que nos haya quitado Ah, ya. el derecho de compartir al meter. Vamos de Sí, nuevo ya. entonces. Sí, no hay problema. Podemos repetir todo de nuevo, no hay problema. No. Sí. En la hora ya, de que todos están Ya, ahí está. bien. Entonces lo que les planteaba era eso. Acá lo importante es que una vez que nosotros le entreguemos esta pincelada, esta mirada de todos los fondos existentes, o las principales áreas que hay, que ustedes también puedan definir y perfilar cuál es el área que quieren desarrollar como León o que desarrollan, porque la verdad que eso es sumamente importante para efectos de poder apuntar bien, digamos, a la captura de recursos de fondos, porque en rigor lo que nosotros tenemos que vender es que vamos a ser socios de alguien más para desarrollar iniciativas que también ese alguien quiere promover. No sé si me explico bien, ¿ya? Ambos tenemos que ganar esta relación, porque el que está poniendo recursos a disposición de la sociedad civil es porque tiene un interés de que se hagan cosas que a ello, a esa institución lo motiva o lo mueve, y eso tiene que coincidir un poco también con el interés que tenemos nosotros como cada club, ¿no es cierto?, con cada organización, de acuerdo a lo que en este periodo de tiempo está desarrollando, está impulsando. Pues bien, quiero dejar con ustedes a nuestro consultor, sociólogo, compañero amigo Vicente Babich, ¿no es cierto?, para que podamos conversar un poco respecto a un primer portal de fondos de gobierno. Correcto. Hola, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Vicente Papich, soy sociólogo, soy oriundo de la ciudad de La Serena y mi corazón fue escindido, dividido desde un origen por un padre rotario y un tío león en La Serena. Por lo tanto, Marco Papich era león y Dalibor Papich, que es mi papá, era rotario. Y ustedes se imaginarán lo que es crecer en una familia en donde tenía esta dualidad de acciones sociales permanentemente. Entonces, de hecho, mi abuelo también, uno de mis abuelos también fue rotario y el otro también fue león, pero durante muchos años después se fueron cambiando dependiendo de la ciudad donde estaban terminando sus etapas de trabajo, iban tomando una u otra decisión. Pero por lo tanto, crecí en el entorno cultural en el que ustedes se encuentran permanentemente y por lo tanto los felicito por la dedicación que tienen a producir estos cambios, estas transformaciones en las comunidades en las que están operando. Dicho eso, tal cual lo planteó Patricio, nosotros nos dedicamos a esto por vocación y también por profesión, pero desde la perspectiva de lo que nos convoca, uno de los aspectos clave ha sido este proceso de modernización del Estado. Y hemos participado uno y otro de distintas maneras en este proceso de modernización. Y uno de esos aspectos clave ha sido que, por ejemplo, hoy día podemos tener un fondo de proyecto, un portal de proyecto que facilita enormemente el trabajo en la ejecución de estos intereses que tenemos por accesar a fondos públicos que nos permita materializar nuestros ideales sobre una comunidad determinada. Y este portal que queremos hoy día poner en la mesa es el portal de fondos.gov.cl, que es una iniciativa del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y que obviamente buscó resolver una problemática que era que todos los fondos de las distintas reparticiones públicas estaban desagregados y lograr centralizarlos y por lo tanto que todos los fondos concursables pudieran estar disponibles en un único lugar. Esta iniciativa se enmarcó dentro de una propuesta, como lo dije recién, de modernización del Estado y en particular del sistema de asignación de fondos concursables del Estado. Y esto permite, por un lado, que todas las postulaciones hoy día se hagan en línea
y ello entonces facilita enormemente el trabajo. Antes había que armar una carpeta y era un papel detrás de otro que finalmente terminaba esto en una problemática enorme para muchas organizaciones de base o bien para organizaciones sociales de todo tipo. Por otro lado, que esto le da una mayor transparencia a los procesos concursables, puesto que así nadie puede decir que su carpeta quedó debajo de otra y que tal vez por un pituto u otro pudo pasar a un lugar de iniciativa y ello entonces asegura que los proyectos que ingresan son y tienen cada uno de ellos la misma probabilidad de ser aceptados primero y dos, de ser electos segundo, en la medida que cumplan con todos los requisitos que están trazados en el mismo concurso. Por otro lado, la estandarización de la información de interés para la ciudadanía, porque esto entonces facilita enormemente que organizaciones con distintos niveles organizativos y de gestión puedan accesar a la información y poder tomar las decisiones con la misma libertad, premura y capacidad que los demás. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos claro que este fondo o este portal nos lleva a una serie de beneficios que la plataforma ofrece a todos los que postulan. Y por un lado va a permitir a las personas naturales y sobre todo también a las jurídicas a informarse en un solo lugar sobre las alternativas de fondos concursables que están disponibles hoy en el Estado. Por otro lado, esto entonces va a permitir realizar un seguimiento en línea a las postulaciones y ver cómo entonces va operando el proceso de tal manera de eliminar todo tipo de suspicacia, como lo dije con anterioridad. Por otro lado, también, y no menos importante, sino clave, diría yo, es la reducción de los costos de tramitación, porque antiguamente era un costo enorme la tramitación de estos proyectos, tanto para el aparato del Estado como para las organizaciones. Como lo dije, por la papelería, la tramitología y sobre todo la certificación de tanta papelería que era necesario incorporar en esas carpetas de postulación. Por otro lado, mejora la experiencia de quienes utilizan la plataforma, porque va facilitando enormemente el proceso de postulación, te va permitiendo dejar guardado, te va permitiendo entonces corroborar lo que uno ingresó, ver cómo quedó el papel o el documento que uno subió, en fin. Y por otro lado, la disponibilidad de los datos sistematizados para la reformulación, sobre todo de las políticas de fondos concursables y para que ésta sea más equitativa. Y esto no es menor porque en definitiva tener en un mismo lugar toda la información va permitiendo ver cómo se están distribuyendo los fondos y en qué temáticas y en qué áreas. Entonces, de esa forma, el Estado puede ir tomando mejores decisiones sobre la focalización de los recursos públicos, que como sabemos son escasos y por lo tanto van a requerir de una variable técnica muy importante que es la focalización. Desde esa perspectiva, entonces, quiero mostrarles un poco que este portal opera de una forma muy simple, como hoy día están operando muchos de los portales públicos de todo tipo, y uno puede ingresar, ¿cierto?, con su root, con su clave única, y armar con esto un usuario y establecer una contraseña propia al momento de ingresar a los fondos públicos, de tal manera de funcionar de manera directa con esto y obtener, como lo dije con anterioridad, la información relevante de cómo uno está participando en este proceso mancomunado de proyecto. Entonces, muy simple, el root, la clave única y después entonces, con esto, si se fijan, en el portal tenemos, tenemos la posibilidad de iniciar sesión. Si ustedes se dan cuenta acá, a la derecha, iniciar sesión, y esto va a implicar crear un usuario y una contraseña. Si se dan cuenta, en este portal de fácil navegación, uno puede encontrar el tipo de fondo. Al pinchar, esto en este momento no está con el link, lo voy a mostrar en un momento más, pero la idea era aquí poder hacer esta primera parte de la accesibilidad. Entonces, encontrar el fondo, el estado en el que se encuentra el fondo, si está abierto, está cerrado, si está por abrir, si se suspendió. Entonces eso facilita enormemente estar al tanto de cómo está en este momento operando aquel fondo en el portal. Por otro lado, la categoría,
Y esto no es menor porque aquí, por ejemplo, podemos encontrar las categorías que son de interés, por ejemplo, inclusión o participación ciudadana, en fin, cultura. Vamos a ver más adelante cómo se abre esto en el ámbito de la categoría. Y la institución. Entonces, cuando uno pincha aquí, aparecen todas las instituciones del aparato del Estado que tienen fondos concursables de cualquier tipo según su naturaleza. El alcance no es menor porque el alcance o puede ser nacional, regional, provincial o también puede ser comunal. Entonces, desde esa perspectiva es que podemos fácilmente accesar a aquello que nos interesa y optar por aquello de tal manera de postular. Vamos a ver cómo, si se dan cuenta, en la parte inferior, uno entra, voy a entrar, yo ya entré y esto es un pantallazo, vamos a entrar de lleno después al portal. Dice categoría, como se los dije recién, inclusión y desarrollo social. Al pinchar ahí, en forma inmediata, yo puse Cenadis y me aparecieron dos convocatorias que están cerradas en este momento, pero que nos sirven como para darnos cuenta de lo que hoy día hay y a lo que podríamos postular. Por un lado, por ejemplo, en el Servicio Nacional de la Discapacidad está la convocatoria pública de nuevas plazas residencias 2024, programa modelos residenciales para adultos con discapacidad, que está cerrado, si se fijan la fecha de inicio era el 22 de marzo y cerraba el 12 de abril, y el otro fondo que aparece cerrado, pero que es para un ejemplo de lo que estamos hablando, es la convocatoria de fondos concursables Cenadis 2024, que abrió el 14 de mayo y cerró el 31 de mayo. Si se dan cuenta, hay algunos plazos que son más extendidos y hay otros que son más acotados, por lo tanto, también es importante estar como se dice, a la guaite de lo que está saliendo y sobre todo tener el apoyo técnico, en este caso, por ejemplo, de una consultora, de tal manera de que nosotros podamos, o bien a quien ustedes consideren, estar atentos al momento de la apertura de estas convocatorias y de esa manera entonces poder postular a aquellos fondos que ustedes están disponibles. Voy a entrar a este fondo que es el fondos.gov.cl, de tal manera que podamos ver cómo opera en una parte muy simple, y de esa manera ustedes se den cuenta de lo fácil que puede llegar a ser, pero lo complejo está en la presentación finalmente de lo que uno haga. Ahí se está abriendo el portal, esto tiene que ver solamente con el formato del Internet, y vamos a entrar. Si se fijan, ahí entramos al portal y Estamos viendo tu pantalla, ¿ah? ¿están viéndola? Estamos viendo la presentación. Ah, entonces voy a... tengo, y esto Es se podrá que compartir. seguramente compartiste la presentación y hay que compartir la Sí, pantalla para que puedas verlo. voy a compartir La pantalla. la pantalla. Eso voy a hacer. Acá está. Aquí lo estoy haciendo ahora. Verificación, toda la pantalla. Ahí está. Ahí Vas a tener que... parece que dejé la presentación, la dejé de compartir la de la pantalla. Ahora estamos Ahora viendo se ve. la... Sí, Ahora se se ve ve. perfecto. Ahora se ve. Muy bien. Entonces ahora se ve. Bien. Entonces, si se dan cuenta, entonces acá está el estado, como les dije recién, abierto, cerrado, por abrir o suspendido, que son las opciones que te da el portal. La categoría, si ustedes se dan cuenta, parte desde agricultura y desarrollo rural y va pasando por horticultura, ciencia y tecnología, ciudad, vivienda, infraestructura, comunicación y difusión, cooperación internacional, deporte y vida sana, derechos humanos, educación, emprendimiento e innovación, energías renovables, formación y capacitación, inclusión y desarrollo social, que fue el que les mostré recién, investigación y desarrollo, medio ambiente, participación ciudadana, patrimonio y memoria, pesca artesanal, seguridad ciudadana. Si se dan cuenta, esas son las categorías que nos ofrece y que por lo tanto alguno u otro de los clubes en cada una de las regiones podrá tener uno u otro de los intereses que aquí pudiesen estar vinculados a un proyecto en particular. Por otro lado, la institución, como se los comenté, son todas las del aparato público, partiendo por los ministerios y pasando por los gobiernos regionales, las municipalidades, las subsecretarías, en fin, las agencias de investigación y desarrollo,
Y como ven ustedes, pueden entonces accesar a todas las reparticiones públicas que tienen uno u otro tipo de fondo concursable al cual se pueda postular. Y los alcances, como se los comenté, comunal, provincial, regional, nacional, internacional, u otro que habría que especificarlo al momento de postular. Entonces, si se fijan, desde esa mirada es que este portal da la posibilidad de conocer todo lo que hay a disposición de personas naturales y de personas jurídicas en cuanto a postulaciones a distintos tipos de fondos. Entonces, aquí es donde tenemos un trabajo, un ejercicio por delante, que sería, por ejemplo, identificar en qué temática específica a cada uno de los clubes, en cada una de las regiones, le pudiese ser más cómodo presentar un proyecto de tal manera de los diagnósticos que hayan realizado, o bien si no los han realizado, poder apoyarlos justamente en el levantamiento de ese diagnóstico, que después permitiría entonces priorizar tipos de proyectos y temáticas y a la vez las instituciones a las que poder postular. Entonces voy a compartir la pantalla de nuevo, la presentación, para que Patricio pueda comentarles un poco sobre un fondo en particular, que son los del gobierno regional. Bien, yo sé que tenemos poco tiempo y es harta la materia, esto da para un curso, la verdad, que no es siempre el tema proyecto, pero aquí también es importante, junto con lo que dijo Vicente, en términos de poder identificar con claridad cuáles son sus áreas de gestión. Muchas veces las organizaciones cometen el error de no sistematizar lo que han hecho antes. Y la verdad que es sumamente importante porque dentro de definiciones de quién adjudica o no adjudica un proyecto, porque es un concurso, la experiencia previa también vale puntaje y es importante. Y uno no basta solo con decir hice esto, tiene que comprobarlo. Esto es como el juzgado, digamos, uno tiene que entrar con pruebas, ya lo que se llama hoy día los verificadores. O sea, si yo voy a ir con un profesional, tengo que ingresar el currículum del profesional, pero además sus certificados de título, y si yo digo que ese profesional tiene tal experiencia, tengo que acreditar también con certificados que acrediten esa experiencia. Lo mismo en la organización, si yo digo voy a postular a un fondo de inclusión porque he trabajado durante 15 años en programas de inclusión, yo tengo que también ser capaz de acreditar ese trabajo para efectos de que me incorpore y que me dé puntaje, ya eso es sumamente importante. Lo otro es tener todo al día desde el punto de vista de la documentación legal, que eso es clave, es así. Si uno no tiene la vigencia, si uno tiene eso definido, evidentemente ya ahí inmediatamente va hacia afuera, digamos, no sigue concursando. Esto es muy importante y es más, va a ser más importante aún producto de las modificaciones que se han implementado en los gobiernos regionales, producto de, ¿no es cierto?, lo que pasó con las fundaciones, lo que está sucediendo el año pasado y este año, ¿ya? Eh, los fondos que le presentó Vicente son fondos sectoriales muy específicos de los ministerios, concursables, pero acá hay un tema que yo creo que es importante para ustedes. Los gobiernos regionales tienen un presupuesto bastante importante, hoy día se han ido quedando bastante amarrados de cómo poder gestionar esos fondos, ya que se achica el mapa de organizaciones. Y hay una serie de fondos, ustedes conocerán el famoso Fondo de Desarrollo Regional, ¿no es cierto? El FNDR, que tienen son los fondos concursables que tiene el gobierno regional. Y acá es importante, vamos a ir a la ficha, eh, saber que la mayoría de ustedes a lo mejor tiene contacto, tiene redes, ¿no es cierto?, con los que son los consejeros regionales, los CORE, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Los CORE de cada provincia, porque están distribuidos por región, pero además en capítulos de cada provincia, las regiones se conforman por provincia, ¿no es cierto? Los CORES provinciales tienen que presentar una serie de iniciativas. Y por lo general, ellos no cuentan con la estructura y aparatos técnicos para eso, porque no tienen, por ejemplo, recursos para asesores. Ya los CORES solamente cuentan con el equipamiento de vuelo regional, su viático, ¿no es cierto?, y poder trabajar con la comunidad, pero no tienen capacidad de gestión para poder tener un equipo técnico que les levante proyectos e ideas. Y es aquí donde la sociedad civil, o sea, ustedes pueden perfectamente conversar con los CORES, que es lo que hizo Gastón, ¿no es cierto?,
en la estrategia la vez pasada, junto con otros leones de acá de Ancón, ¿no es cierto?, que pudieron conversar con los cores, sensibilizarlos respecto a lo que se estaba haciendo y lograr que los cores de la provincia de Chiloé fueran quienes tomaron esta iniciativa y la llevaron al gobierno regional, y como eran los cores de Chiloé, en definitiva dijeron, esto se hace, ¿ya? Y eso es muy distinto a un fondo concursable, porque esto es un fondo de asignación directa, pero son fondos que tienen que ser de impacto provincial, eso es muy importante, ¿ya? Los cores nos van a apoyar fondos de impacto comunal porque ahí se meten en la pelea con los municipios a quitarle recursos y presupuesto a los municipios. Por tanto, los fondos regionales tienen que ser de impacto provincial, eso es muy importante que lo vayan incorporando, ¿ya? Pero a su vez son fondos mucho más flexibles en el sentido de que es uno el que hace los términos técnicos de referencia. Uno se amarra, uno dice voy a hacer esto, voy a llegar a esta meta con lo que voy a solicitar en tal plazo. Entonces ahí va cambiando un poco la cosa, pero tiene que tener impacto, eso es importante. Entonces esa experiencia yo creo podríamos comentarle en algún otro momento con Gastón, porque yo creo que es una experiencia que es muy fortalecedora y que hoy día los gobiernos regionales van a requerir de este tipo de iniciativas porque ellos tienen que ejecutar su presupuesto. Y antes tenían la capacidad en forma indiscriminada de darle presupuesto a la Fundación no sé cuantito, que iba a hacer un levantamiento, un catastro de tal cosa que al final nunca se hacía, no sabíamos lo que era, pero ejecutaba, se rendía con factura y todo. Hoy día van a requerir de iniciativas reales, concretas, que tengan impacto y que sean medibles, ¿ya? Y es ahí, yo creo, que la comunidad leonina puede entrar, porque efectivamente ustedes están en los territorios, tienen contacto, tienen redes sociales, ¿no es cierto? Imagino que cada uno tiene un deber ser, una gestión que ustedes definen, ¿ya? Acá tenemos los famosos fondos FNDR, que cada vez se han ido incrementando. Partimos con el 2%, no sé si alguien se acuerda, hace unos 10 años Bien. más, ¿no es cierto? Hoy día, de cada región parece que está en un porcentaje distinto, pero en el caso de la región de los lagos, ya se está en el 8%. ¿Qué significa eso? Que el 8% del presupuesto regional tiene que ser distribuido a través de este FNDR, ¿ya? Esto queda a disposición de un fondo concursable para la comunidad y tiene distintos tópicos, lo mismo que como les mostraba en el portal de fondos públicos, tiene adulto mayor, cuidados básicamente de adultos mayores, ¿cierto? Cultura bicentenaria de Chiloé, cultura regional, deporte, deportistas de proyectos. Que está mostrando el gobierno de los lagos como ejemplo. Sí, yo estoy mostrando solamente el gobierno de los lagos como ejemplo. Ustedes tienen que pinchar esto mismo, pero para el gobierno de cada zona. O sea, gobierno regional de la Araucanía va a tener este mismo portal, pero con iniciativas específicas. Gobierno regional de Aysén, ¿no es cierto? Y lo mismo el gobierno regional de Magallanes. Y cada uno va a tener una planilla, una plantilla distinta en este ítem, porque estos son asignaciones que los consejos regionales definen, ¿ya? Por eso acá hay un Cultura Bicentenaria de Chiloé. En alguna parte a lo mejor voy a encontrar alguna cultura bicentenaria, no sé, la comuna de Coyhaique, por ejemplo, ¿no es cierto? O la región tanto. Esto ya va cambiando de acuerdo a cada temática. Aquí, por ejemplo, inclusión neurodivergente, eh, este ítem no estaba el año pasado. Este ítem se hizo a partir del éxito que tuvo el programa TEA, que realizamos con el Club de Leones con el Centro de Educación de Chiloé, con el Club de Leones de Ancún. Ya no existía este inclusión neurodivergente, hoy día existe. Y este es un fondo de aproximadamente 20 millones de pesos para cada programa. ¿Ya? Antes no había. Entonces los gobiernos regionales también tienen esa capacidad de irse adaptando a los requerimientos, necesidades de la población, pero en la medida que también la comunidad, la sociedad civil, en este caso ustedes, ¿no es cierto?, puedan ser capaces de levantar iniciativas, puedan demostrar los requerimientos y las necesidades que hay y tal vez el camino que hay para desarrollar e implementar soluciones o paliativos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores. ¿Ya? Acá existe un ámbito donde uno lo que requiere son ideas, son capacidades de articulación y son redes. ¿Ya? Cada gobierno regional tiene un fondo distinto y una asignación distinta. Y acá está el otro que le decía yo, esto se llama asignación directa. Este es el vínculo donde ustedes tienen que conversar con los cores de la provincia, de su capítulo provincial. Y es aquí donde los cores son los que van a levantar iniciativas. Y esas son las de asignación directa, porque esos son los que ellos llevan hacia el gobierno regional, hacia los distintos encargados,
hace el requerimiento y después pasa por el Consejo Regional. Pero es difícil que un proyecto que tenga el acuerdo de todos los coros de una provincia sea rechazado, porque por lo general son como los levantamientos que hacen los tomadores de decisión, ¿ya? Entonces, ese es un muy buen camino. Evidentemente, la asignación directa no está cerrado. Este es un tema que se discute todos los meses a partir de octubre, entre septiembre y octubre en todos los gobiernos regionales. El que está cerrado más bien acá es la postulación al FNR, al, eh, al fondo concursable. Ese ya está cerrado. Eso generalmente entre mayo y junio, ¿ya? Los proyectos en general no tienen varios periodos de postulación, ¿ya? Se inicia generalmente entre marzo y julio hay una etapa de postulación de los proyectos de la primera etapa, el primer semestre se podría decir, y después entre septiembre y octubre también hay un periodo de postulación también de los fondos que son para completar el año, y ya en noviembre muchos gobiernos regionales empiezan a lanzar iniciativas porque tienen que generar la ejecución presupuestaria, como le dice, ¿ya? Y asimismo lo hacen los ministerios, la subsecretaría, ¿no es cierto? En el ámbito municipal tenemos proyectos más pequeños, pero no son menos importantes, son los fondos de desarrollo vecinal, ¿no es cierto? Y están las famosas, ¿cómo se llama?, asignaciones o aportes que hacen municipios de forma directa a las organizaciones que se llaman las subvenciones, ¿ya? Y también hay que rendirlas. Todos los fondos hay que rendirlos. Y yo creo que estamos más o menos en la hora para no entregar más información. Y lo otro, para cerrar, ustedes tienen también un fondo que se llama fondos correspondidos, ¿no es cierto? Gastón lo sabe, la mayoría. No les voy a explicar eso porque está dentro de Lion Club International Foundation. Los fondos correspondidos, ustedes pueden bajar las bases, se postula 3 veces al año, se tiene que postular 3 meses antes de que cierre, que se junte el jurado. Son fondos que llegan hasta los $100.000, con un aporte propio de $10.000 de cada centro, y tienen que postular al menos 2 clubes en forma conjunta, eso sí, ¿ya? No se permite que postule uno solo. Y tiene que ver con temáticas, y ahí es lo importante, lo que pide la Lion Club International Foundation es que los fondos los cuales usted postule sean fondos que efectivamente el Estado o el país donde usted se encuentra son temas que no trabaja o que trabaja de forma muy débil. ¿Me entiende? Por ejemplo, nosotros hemos postulado temas de rehabilitación porque en Chile en general la rehabilitación lo hacen los privados, del punto de vista del Estado no hay un aporte consistente en la rehabilitación, ¿no es cierto?, de casos de neuromusculoesqueléticos, de trastorno del espectro autista, ¿ya? En algunas otras partes lo hacen en materia de educación, porque en ese país el proyecto educativo o el Ministerio de Educación no funciona tan bien. No necesariamente en el país, puede ser en la comuna, en el territorio. Tiene que ver con eso, en la parte que uno demuestre con, con conocimiento y datos duros, digamos que ese tema no está resuelto por fondos del Estado o fondos públicos en ese territorio. Y ahí, el Leones Club Foundation International, ¿no es cierto?, ahí le va a inyectar recursos porque le interesa. Y la gama de proyectos es más amplio, ¿va? Pero tiene que ver con eso. Gastón, nosotros vamos a dejar hasta acá, yo creo, por ahora, para que podamos pasar a las consultas, dudas y puedan entregar más, complementar la información. Perfecto, Patricio. Chuta, estaba súper interesante, pero bueno, entiendo yo de que esto parte con la idea de que el club tiene que decidir qué es lo que quiero hacer. Una vez que tengo qué es lo que quiero hacer, ahí tengo que entrar acá y ver que lo que yo quiero hacer pueda estar en alguna base o en alguna licitación abierta de proyecto. Eso es lo que entendí, ¿no es cierto? Así es. Ya. Mira, tenemos dos consultas. Una la hace León Manuel y consulta, bueno, esta la tengo que responder yo, creo. Dice, ¿se tiene acceso a proyectos de concursos anteriores? Siempre se ha conversado en las reuniones de gabinete o reuniones con otros clubes de que si el club de Osorno participó en tal proyecto, debería ese proyecto quedar en alguna parte para que otro club lo pueda copiar. ¿Se puede hacer eso, Patricio? ¿Sirve? ¿Se puede utilizar? En las bases de datos de los gobiernos regionales están todos los proyectos adjudicados los años anteriores y uno los puede descargar. Ah, o sea, yo podría mirar que un ejemplo, ¿ah? El proyecto del año 2022, por ejemplo, en el gobierno regional de los lagos, y yo podría Ya. inclusive descargar ese proyecto. Y ese adaptarlo un poco y volverlo a presentar, no, Por no, supuesto, no por dicen nada. supuesto, por Sí, supuesto, se porque puede. al final es un fondo que está ejecutado con fondos públicos, con recursos públicos, por lo tanto, esa información lo que se intenta hacer es que quede liberada para el uso comunitario. Perfecto. Manuel Como está dicen, levantando la mano. no hay que inventar hilo negro, digamos. Ya. Manuel, adelante.
Si tú quieres clarificar tu pregunta y luego Remigio. Sí, dos cosas. Una relativa a esta. Nosotros hemos participado hace poco en ello, en estos fondos, y por lo menos acá en Los Ríos no es directo llegar a los concursos. Hay que navegar, buscar mucho, no sé, da la impresión que por alguna razón está por ahí eh, un poco sumergido y no hemos visto ninguna noticia respecto a proyectos anteriores. ¿Mm? Antes, por ejemplo, los concursos que se hacían en la municipalidad tenían estas cosas, ahora tampoco podemos encontrar esa información. Esa es una. Y la otra cosa que nos parece un poco compleja con esto, pero bueno, finalmente uno puede hacerlo, es que a diferencia del papel donde uno puede ir adelantando lo que tiene listo, acá no. Hay una ventana y si no se completan todos los ítems de la ventana no se puede avanzar. Correcto. Así por lo menos funciona aquí en Los Ríos. Mira, yo tengo experiencias con los FNR de acá, que debe ser portal similar. Uno puede ir guardando y no necesariamente completando la ventana y puede ir avanzando a otro ítem, ¿ya? Eso por lo menos está la posibilidad hoy día, porque pasaba lo mismo con el tema que yo también concuerdo contigo. Uno antes iba llenando el formulario y lo otro que uno puede hacer es descargar el formulario a un Word, llenar en Word el formulario y después pegar eso al Word a la plataforma, para no necesariamente tener la plataforma abierta para llenar todo. ¿Se puede Así de simple. descargar? Sí se puede, Sí se puede. sí se puede. O sea, no es que te lo vaya a aceptar después en el Word, simplemente es para poder trabajarlo. Nosotros lo hacemos así muchas veces porque a veces se cae el sistema, no se guarda toda la información, uno pierde cosas que estuvo iluminado en ese momento, ¿no es cierto? Y después lo tiene que rehacer. Entonces, nosotros tomamos, por lo general, yo tengo la costumbre de el proyecto no solamente hacerlo en la plataforma, sino que irlo guardando en Word también, por cualquier cosa, ¿ya? Porque siempre los sistemas informáticos son falibles. Siempre se pueden caer, siempre las plataformas pueden tener problemas. Si todos postulan al mismo tiempo, el último día, el último plazo, la plataforma no va a funcionar bien porque son plataformas pequeñas y también sucede que se cierran y uno no alcanza a ingresar toda la información y sonaste nomás, no se va a abrir de nuevo, ¿ya? Entonces hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con ya cuando uno ya tiene la experiencia, la expertise de haber trabajado durante años en un proyecto y que le ha pasado todos estos chascarros, uno ya va tomando ciertas medidas de precaución como esa, ¿m? En el sentido de bajar el formulario a Word, hacer el proyecto primero, revisarlo 10 veces y después irlo pegando en la plataforma. Ese sería como un Perfecto. consejo. Gracias. A ver, el León Remigio estaba preguntando la antigüedad, por lo general, ¿qué antigüedad debe tener un club? Y de ahí le damos el pase a la León Alicia Morales, que tiene su manito levantado. Todos los proyectos piden al menos un año. Como sugerencia. Todos, casi Adelante, todos los fondos. León Alicia. Gracias. Hola, buenas noches. Primero, Muy buena la presentación porque está mostrando información que no tenemos, no conocemos como Club de Leones. Este es el Club de Leones, es cierto, Coyhaique y Trapananda. Tengo dos consultas. Una, señalaban que había que tener experiencia previa, ¿cierto? A lo menos 2 años de experiencia previa. ¿Qué sugerencias nos pueden dar ustedes como Club de Leones nuevo? Que estamos partiendo. ¿Cómo ir acumulando esa experiencia o cómo que se hace en esos casos? Simplemente esperar que transcurra el tiempo. Y lo segundo, en términos de la creación de la clave como usuario. En ese caso, ustedes hablaban de acceder con clave única, que es lo que normalmente se solicita o se accede en los servicios públicos. En el caso de una organización jurídica, como sería el Club de Leones, em, ¿tienen la posibilidad de crearse una clave para el Club de Leones? Siempre. Esa sería mi Pero puede consulta. estar con la clave única del representante legal también, claro. O sea, claro, Lo que porque eso pasa es que sería más también, lo que fácil. pasa es que también van a tener que crear un Un usuario. registro en el portal de fondos públicos, como usuario del portal de fondos públicos, ya como Claro, receptor de y fondos ahí, y públicos, y ahí ahí le van a pedir la vigencia, el certificado de elección, el RUT del presidente, todo eso, y ahí después le van a dar una clave, ¿ya? Y eso lo habilita para todos los portales. ¿M? Eso es importante. Ah, Lo otro ok. respecto a la experiencia,
uno tiene que sumar también las cosas que hace de mutuo propio. Por ejemplo, si yo hice una capacitación o un encuentro con gente, pero no tengo plata, lo estoy gestionando yo. Es una experiencia, pero tengo que acreditarlo. ¿Ya? No solamente experiencias cuando yo he hecho una actividad con recursos de otros, sino que también cuando he hecho con fondos propios. Yo hice un encuentro, un taller de tal cosa, con mis recursos. Es una experiencia, tengo que acreditarlo solamente. ¿Ya? Tengo que tener el registro de asistentes, tener verificadores de la actividad, ¿no es cierto? Y una síntesis. Eso me ayuda como experiencia. Eso por lo general la gente nosotros lo dejamos de lado, no lo vemos como una experiencia, pero es nuestra vida, es lo que hacemos, es experiencia. Pero lo que tenemos que hacer es sistematizarlo. Siempre tenemos que tener a alguien dentro del equipo que sistematice. ¿Qué significa sistematizar? Que registre, que levante el acta, que cuente la historia, el relato, digamos, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, es un poco. Ok, muchas gracias. Ya, pues. Hay otra consulta antes que le dé el paso al León Humberto. León Rolando nos pregunta, ¿es posible que algunos clubes se puedan asociar para presentar algún proyecto de impacto regional? Correcto. Absolutamente. Y antes de eso nos preguntaba, de acuerdo a su experiencia como consultora, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen cuando uno presenta un proyecto para tratar de evitarlos? Son dos consultas y de ahí le damos el paso al León Humberto. Ya, dentro de toda la administración pública, Juan Vicente puede complementar, existe lo que se llama la unión temporal de proveedores. Esta figura significa que alguien encabeza, pero que va articulado con otros. Y son todos los otros los ejecutores del proyecto. Lo que pasa es que la cabeza, alguien tiene que ser el responsable definitivo. ¿Ya? Porque cuando pasen los recursos no se puede distribuir la responsabilidad. Se ejecuta entre todos, pero alguien tiene que ser el responsable final. ¿Ya? Punto uno. ¿Y cuál es el principal error que uno comete con el proyecto? Mira, yo creo que es el voluntarismo muchas veces. Uno quiere hacerlo todo con poco. Acá hay que ser súper racional. Para mí el proyecto parte de los recursos que tengo. Esa es la casa que puedo armar. No es, o sea, está bien, yo puedo tener un sueño. Quiero llegar a tener un edificio de 20 pisos, pero cuento con 2 millones de dólares. No puedo tener edificio de 20 millones de pisos. Voy a tener que hacer una primera etapa. No sé si me explico. Y construyendo de acuerdo al fondo. Por eso es muy importante definir en qué estoy, para qué soy bueno, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, a qué se dedica mi club, cuál es la orientación de los socios. Esa conversa es clave. Ese hay que hacer un grupo focal, ¿no es cierto? O una reunión que permita un diagnóstico, decir, oye, tenemos tal experiencia entre los socios, porque muchas veces los socios pueden ser parte de la ejecución del proyecto. Porque la gracia de ustedes es que es la sumatoria de experiencias, o sea, que uno tiene experiencia. Acá uno está aportando red de la sociedad civil frente a esto. Ya, no es que necesariamente yo tenga que contratar a otros externos para hacer esto, sino que simplemente tengo que hacer la sumatoria de las fortalezas que tengo, ver dónde tengo las carencias, ¿no es cierto? Eso resolverlas, y en base a eso decir, ya, voy a postular, pero a esto, a esta etapa, no al salto final, ¿ya? Perfecto. Adelante, Bueno, León Humberto. León Humberto, si está por ahí, o si no, otro León que tenga alguna consulta. Se desconectó mi computador, pero Ah, ya. era que en el fondo, en el GORE igual, aparte de inscribirse como receptor de registro, o sea, de receptores públicos, están exigiendo la unidad jurídica del GORE. Se le fue el audio. El audio. El audio. El audio, Humberto, no se te escucha. Lo perdimos. ¿Algún otro León que tenga otra consulta? Ya, ahora Pero sí. mira, yo sé Ahí para sí. dónde iba tal vez Gustavo. Ahora sí. Lo que pasa es que hoy día... ¿Era Gustavo o Sí, era Humberto? Humberto. Lo que pasa es que hoy día, en el caso de los gobiernos regionales, están exigiendo además una inscripción en un registro propio del gobierno regional. Pero es lo mismo que el registro nacional, solamente que el trámite se tiene que hacer en la región. Pero son Es un trámite exactamente que demora. los mismos Tiene que lo documentos. hagan. Certificado de vigencia, la constitución. Eso yo ya lo hice ya con varias veces acá en la región de los lagos, para ser parte del receptor de fondos públicos del gobierno regional. Es como un registro más específico. ¿Ya? Sí, correcto. Sí. Sí, así es. Y Ya. eso conviene tenerlo abierto. ¿Por qué se puede hacer desde antes? Porque escuché por ahí que se O demora. sea, el ideal es estar tenerlo en el registro previamente. ¿Ya? Ya.
O Porque sea, son bueno, documentos que tú vas a tener, tal vez cuando Correo postules vas a tener que electrónico. actualizar, porque a lo mejor el directorio se cambió, el acta de los socios, certificado de Y eso vigencia, si no siempre lo tiene que ser proceso, te no dejan más allá de apelado. 30 días cuando uno postula, uno no puede postular con certificado de vigencia hace 2 años, ¿ya? Entonces, eso es importante. perfecto. Leones, ¿alguna otra consulta, duda? Se terminó la weá ya. León Gustavo. Lo escuchamos clarito, León Gustavo. Lo Ya disculpen nomás que tuve, No, sí, está bien. tuve algún problema y no me pude conectar antes. Está bien, León Gustavo. Saludos para todos. Saludos, saludos. Una última Igual, consulta, ¿van a compartir la presentación? Sí, por Eh, supuesto, por supuesto. Ok, muchas Podemos gracias. dejar un dato nuestro, porque nos consulten. Sí, les vamos a entregar los datos nuestros también Eso es para lo que, efectivamente para perdón, la eso es lo consulta que y la iba a bajar la preguntar. presentación. sí, ¿Cómo se puede acceder a la presentación? Con el link, se lo vamos a dejar acá a Gastón y lo va a compartir con ustedes. Ya. ya. Y Patricio, ¿puedo compartir tu teléfono con los Sí, por leones también? supuesto, el teléfono, el correo, está en la misma presentación, podemos ver los temas, como digo. Ahora, la gracia que tiene todo esto, eh, nosotros trabajamos acá, estamos en Ancud, en Chiloé en este momento, pero en rigor, gracias a la tecnología, uno hace proyectos prácticamente en todos lados, ¿ya? Porque hoy día es todo plataforma. Es todo plataforma. Hoy día lo que generó la pandemia fue que permitió que estas tecnologías avanzaran, pegaran el salto que se requería hacer, ¿no es cierto? Cuando la gente tenía que cobrar los IFE y todo el cuento, al final todos manejaban el teléfono y tenían clave única. Costó un poco más con los grupos mayores, pero al final hoy día todos tienen acceso a un aparato de teléfono inteligente, todos tienen acceso a los sistemas. Lo que hay que resguardar sí son las seguridades, eso sí, ¿ya? Es importante que ustedes siempre lo hagan desde plataformas seguras, para efecto de resguardar sus datos, sus antecedentes, sus claves, etcétera. Eso siempre hay que tener ese resguardo, ¿ya? Pero podemos hacerlo perfectamente desde la consulta vía este mecanismo. Hay dos Don manitos Vicente. levantadas, encienden su micrófono nomás. Eh, consulto, ¿existe alguna base de datos donde uno pueda echar un vistazo a los fondos que están funcionando a nivel país? El- Porque supongo que no solamente hay fondos del gobierno, o sea, tienen que haber proyectos de otro tipo, ¿no? mira, hay una serie de fondos que son de cooperación internacional, ¿ya? Por ejemplo, la cooperación japonesa, la cooperación vasca, pero son súper específicos, son más especializados, pero sí existen, están referidos básicamente a temas de tecnología, sociales o educativos. Ya yo conozco varios de esos. Ya, la JICA, la cooperación japonesa, por ejemplo, aporta harto en temas de infraestructura, equipamiento para comunas deficitarias, por ejemplo, carros de bomberos, ambulancia o inclusive proyectos de iniciativa productiva. Ujú. Había otra manito levantada, adelante nomás, prenden su micrófono. Ya estamos en las últimas. ¿Aló? Ya. ¿Me escuchas? Aló. Mm. Mire, la consulta es la siguiente, que yo soy bien computín, acabo de ingresar ahí a uno de los portales de gobierno de Araucanía y no es muy amigable, digamos, ya no se puede acceder muy fácil. Entonces el tema es si es que pudiera haber alguna manera de que nos puedan indicar cómo ingresar y cómo poder buscar los distintos proyectos. Sí. Eso. Sí, mira, lamentablemente yo concuerdo contigo. Hay inclusive hasta para uno de repente hay algunas plataformas que no son muy amigables, ¿ya? Que hay que como buscarlas o sea, hay que investigar. Sí, podríamos trabajar eso. Ya. Yo tengo una consulta. Adelante, adelante. Díganos. Eh, si bien es cierto, los proyectos, como decía acá la consultora, pueden hacerlo los leones, ¿cierto? Recurriendo a las habilidades, ¿cierto? A la expertise de los socios que integran un club. También es cierto que las consultoras se dedican a esto. ¿M? Es su trabajo. ¿M? Y obviamente que por ese trabajo, eh,
tienen honorarios. La pregunta es, ¿cuál es el rango de honorarios de una consultora para la postulación a un proyecto? Mira, hay el rango honorario de una consultora para una postulación a un proyecto va a depender mucho del fondo del proyecto. Si el fondo es muy pequeño, la verdad que no te puede cobrar mucho porque no van a tener recursos para un fondo de 3 millones de pesos. No te puede cobrar más de 100.000 pesos, digamos. Eso sería como una cosa lógica. Ahora, si el proyecto es de 200 millones de pesos, el rango honorario lo define el mismo proyecto. Por ejemplo, hay algunos proyectos donde uno va como unidad técnica. ¿Qué significa eso? Yo elaboro el proyecto, te formulo el proyecto, te hago los TTR, pero además alguien tiene que hacer la asistencia técnica del proyecto. Y ese rango lo define el mismo gobierno regional. Tiene entre un 8 y un 12% del monto del proyecto. Ya está definido por base. ¿Ya? Hay muchos proyectos que vienen definidos por base. Hay otros proyectos que inclusive te dicen, mira, el proyecto cuesta tanto, pero nosotros vamos a dejar como fondo de este mismo proyecto que hay 400.000 pesos para la elaboración del proyecto. También hay otros fondos que lo establecen. Cada proyecto tiene particularidades, depende del fondo. Pero yo diría que no debiese ser más allá de un 10%. Eso es como un rango máximo, digamos. ¿Ya? Y ahí estás hablando de un proyecto, como decías tú, de 200 millones, que el máximo debiese ser el 10%. Para esos proyectos sí, el mismo gobierno regional establece los fondos, no es más allá del 12%, está por base. Ya, ¿Ya? ya. En el caso de en los casos de esta asignación directa. Pero para un proyecto de 5 millones de pesos yo no te puedo cobrar 2 millones de pesos. O sea, es Claro, sí, razonable, tiene que ir con eso. se entiende que va relacionado con el monto asignado del proyecto, la Así es, postulación que se hace a los fondos en sí. así es. Sí. Ya. Y la consultora, continúo con esta pregunta. ¿Cierto? Hay una parte de postulación, ¿cierto? De formulación, de ejecución, rendición, Correcto, después del proyecto, esas son las fases, digamos. así es. Ahora bien, también las consultoras ayudan en la fase de la rendición, tengo entendido, ¿m? O sea, si nosotros Que, lo por hacemos, ejemplo, la ayuda en cuanto a cómo qué documentos hay que tener, los documentos legales, las boletas, las facturas, etcétera. sí, mira, acá nosotros, por ejemplo, te voy a responder. Yo por lo general, y nosotros la experiencia que tenemos, es que esa es la parte crítica de un proyecto. Sí, Hoy me lo puedo ganar, ya, y lo voy a sí. ejecutar. Puedo hacer las actividades, pero resulta que, como no conozco la ejecución del proyecto, me traspasaron las plata y anda el presidente de la organización, ¿no es cierto? Y va y compra algo, pero con su tarjeta de crédito, porque no anda con la Mm, lucas en efectivo. Eliminado ese pago, no se puede rendir. No puedes usar tu tarjeta para fondos propios. mm, Hay una serie de restricciones. Entonces, todas esas restricciones no aparecen en las bases. mm. Son un elemento complementario porque después viene ¿cómo se llama? Un reglamento de rendición. Sí. ¿Ya? Entonces, tú tienes que rendir las lucas en términos financieros, pero también tienes que rendir las actividades en términos cualitativos, o sea, la descripción de las actividades, los registros de las actividades, todo lo que se hizo. Y ahí es importante contar con un equipo técnico, que puede ser la consultora, que puede ser profesor específico, pero el proyecto por lo general trae recursos para esa pega, ¿ya? Lo Mm. que se define, lo que te decía antes, o sea, en el gobierno regional hay un equipo, un monto que se llama la unidad técnica. La unidad técnica, ¿qué es lo que hace? Ejecuta, rinde y entrega los informes. No me pude conectar. De esta pregunta de René González. Ujú. Ya. Claro, Perfecto, gracias. ya pues. Respóndele a René González. ¿Qué dice? ¿Pero ese valor va incluido en la presentación del proyecto sin tener que pagarlo el club o lo debe pagar el club directo a la consultora? Cuando es la unidad técnica, cuando se cancela, eso da dentro del proyecto. Cuando es una formulación de un proyecto, eso lo tiene que hacer el club porque nadie le asegura que vaya a ser aprobado. Lo que uno tiene que hacer antes es una evaluación si efectivamente hay condiciones para pelear el proyecto. O sea, primero tengo que hacer la evaluación. Porque ¿para qué voy a ir a un proyecto que yo sé que no tengo capacidades para postular, ejecutar o correr, digamos? ¿Ya? Evidentemente ahí, claro, van a haber equipos técnicos que por ganar plata van a decir, no, postulemos a todo. Y no es así, porque la verdad que uno tiene que ser súper serio en el sentido de que aquí puedo postular, nunca puedo asegurar el 100% de efectividad, pero sí restringir los factores de incertidumbre, digamos. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya estamos en la hora, estimados Bueno, leones. esto es lo Yo mismo
¿Qué pasa si no se gana el proyecto respecto de los Ah, honorarios? otra pregunta. Obviamente los honorarios técnicos no corren, pero sí No, solamente la probablemente formulación. la No, formulación. solo la formulación. ¿Quién preguntaba eso? Pati Carrasco, de Pucón. Sí. Ujú. No, la formulación es un valor, la ejecución es otro. Es completamente distinto. Leones, aprovechar de hacer todas las consultas. Siempre el porcentaje de los honorarios va en directa relación con el monto que lleva el proyecto, por Por lo que supuesto. entendí. Sí. Sí. Pero tienen topes. Pero tienen topes. Lo que pasa es que Ya. cada proyecto, cada base va a definir, mira, yo del 100% tengo un 60 para equipamiento, un 15 para profesionales y un 25% para operaciones, por ejemplo. Pero eso viene en las bases, viene previamente, uno lo conoce antes. ¿Ya? Al bajar Ok. las bases, sabe cómo se tiene que distribuir el presupuesto. No es que yo lo pueda distribuir en forma arbitraria. Todas las bases definen la estructura del presupuesto del proyecto. Eso sí, te lo puedo decir, todos los proyectos tienen, todos los fondos tienen esa estructuración. Ok, gracias. Gastón, en tu WhatsApp está el correo de Paul Deo para que lo puedas compartir. Y la presentación, Y la presentación te la vamos a despachar ahora apenas terminemos. Ya, perfecto. Dejo abierto la línea ahí. No sé si hay alguna otra consulta, estimados Leones. Bueno, contarle ahí como experiencia que nosotros tuvimos como centro de rehabilitación, postulamos justamente con la consultora Pauldeo y por la pregunta, para que quede claro, el club no tuvo que pagar ningún peso a la consultora porque dentro del mismo proyecto había un ítem para pagar a las consultoras, entonces no pagó ningún peso, ¿ya? Cero costo. León Cecilia, adelante, ¿no? Sí, pregunta. El diagnóstico participativo, que es el proceso en el cual se hace la detección de la necesidad, que a su vez me va a llevar a formular un proyecto. También va incluido, hay un ítem dentro de los fondos para eso, porque generalmente el diagnóstico es complejo de hacer, eh, y cuando se comete error en el diagnóstico, obviamente que el proyecto no va a ser, no va a tener éxito porque va a estar, la formulación o la necesidad no ha sido lo que requieren las organizaciones, ya sean públicas o privadas, para, para entregar los fondos. sería ideal que existiera un recurso para hacer esa pega previa. Sería ideal. Yo me encantaría, digamos, porque la verdad que también es esta pega Sí, y es sumamente importante el diagnóstico para saber para dónde voy, ¿ya? Y con lo que cuento. Entonces, lamentablemente no tiene recursos, un fondo específico para eso. No existe un fondo para eso. Lo que podemos hacer ahí es llegar a ver cómo se puede hacer algo, digamos, de una manera no tan presencial para que no sea tan complejo, digamos, ¿no es cierto? O depende de la zona, pero va a hacer un levantamiento en base a tal vez a formato, a proforma, a instrumentos más cuantitativos, digamos, que cualitativos. ya, ¿Tiene gracias. consulta? Adelante, León Gloria, que tenía levantada su mano y después parece que hay alguien hablando igual. León Gloria. Hola, yo tengo una duda. ¿Todos los gobiernos regionales están tienen el mismo tema de las fechas como para poder optar a los proyectos de asignación directa? No, pero debiese ser lógico porque tienen que tener una fecha de entrega de su formulación presupuestaria. No tienen la Ya, misma fecha, pero siempre hay como... Ellos en octubre deben tener lista la formulación presupuestaria para el año 2025, por ejemplo. ya, ¿Ya? porque Entonces, es ahora, es muy importante que en agosto ustedes puedan conversar con los core, porque ahora está la discusión de que van a implementar para 2025. claro. Nosotros también como club igual nos ganamos un proyecto del Fondo Ah, de mira qué bien. Comunidad de Asignación Directa. Ya. Y no es un tema complejo de hacer, uno ya con la práctica ya se aprende. Lo bueno yo creo que si existe esa posibilidad, yo creo que en las zonas, cada zona debería ir viendo cuál, levantando información referente a sus necesidades y tal vez hacer proyectos como que abarquen más clubes, porque es importante el impacto. Entonces el impacto lo va a dar contra mayor cantidad de clubes y ver realmente las necesidades sentidas por la comunidad. Entonces trabajar en eso y unirse también como zonas. Eso es nada más. Gracias.
Súper Gracias, Gloria. importante lo que usted planteó recién, es muy importante. ¿Alguien más para, o si no, dar por terminado? León René parece que quería, o León Verónica, ¿no? ¿Están con su micrófono abierto? No. Ya. Entonces, estimados leones, bueno, agradecemos a la consultora Pauldeo. Yo dejé ahí el teléfono y el tema del email también para que todos puedan tenerlo. Si ustedes necesitan o no alcanzaron a copiarlo a través de sus jefes de zona o del GLT del club, pueden solicitarlo y yo les voy a enviar la presentación también a los jefes de zona para que se les haga llegar a ustedes. Y los dejo especialmente invitados para el próximo webinar, que es el otro lunes, este lunes que viene, donde vamos a ver el protocolo en el leonismo, sobre todo porque el gobernador comienza sus visitas y hay que saber cuando llega el gobernador dónde se sienta, por qué tengo que leer el currículum. No sé, invité a alguien, un invitado especial, el alcalde va sentado en la testera, no va sentado, o todo este tipo de cosas que uno a veces se salta. Para eso vamos a estar el próximo lunes acá con un león especializado en protocolo. La consultora luego que se despida. Adelante. Hasta luego. Un gusto haber estado con ustedes y compartir la información sobre los fondos. Esperamos de manera grata que hayan podido recibir lo que compartimos y por otro lado están nuestras credenciales y nuestras coordenadas de tal manera de que puedan hacer las consultas que estimen convenientes. Vamos a estar llanos a responderlas y sobre todo también a poder guiarlos en aquello que ustedes estén considerando clave para postular a cualquiera de los fondos que hemos mostrado. Buenas noches y que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, buenas noches. Me voy a la camita. Chao, buenas noches. Gusto vernos. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Un Chao, gusto nos vemos. encontrarnos de nuevo. Será hasta el próximo Gracias. lunes. Nos vemos, un Chao, abrazo. chao, Hasta el chao. próximo lunes. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Todo bueno. Oye, y la fiesta.